Nos vamos a meter en el Servicio Meteorológico Nacional, pero antes vamos a seguir con la línea con la que arrancamos este programa, hablando de inflación. Y lo decíamos, lo anticipábamos antes de irnos a la pausa, vamos a hablar de este tema, pero escuchando el análisis del profesor emérito de la Universidad Nacional de Jujuy, el licenciado en Economía, Carlos Benito Carlos Aramayo, ahí me corrijo, que ya lo tenemos en línea. ¿Cómo está, profe? Buenos días, bienvenido a Minuto, Carla Alfonso lo saluda. Buen día, Carla. Buen día, Hugo. ¿Cómo andan? Nosotros bien, acá con muchas expectativas porque parece que va a ser un lindo día. Ah, sí, hermoso. Ayer igual. ¿Cómo le va, Aramayo? ¿Todo bien? ¿Cómo está, Hugo? Buen día. Muy bien. Primero felicitarlo por la exposición del libro. No tuve la oportunidad de ir. Me contó Carlita que estuvo muy lindo, muy emocionante, que lo vio a usted muy emocionado. Así que, bueno, felicitarlo por eso y ojalá que mucha gente esté comprando el libro. Y me gustaría preguntarle su opinión. ¿Por qué cree que la inflación del NOA en junio dio 1,2 y la inflación nacional dio 1,6? ¿Por qué fue menor en la región? ¿Fue menor en la región? En realidad, si se ve el primer tema, que nosotros en la región, y particularmente en Jujuy, no se está midiendo la inflación. Ustedes conocen que hace ya, con esto, el tercer mes, que la DIPEC remite para conocer lo que ha sucedido en materia de inflación a los datos nacionales del INDEC. Por lo tanto, ¿cómo será el proceso que hacen, ¿no?, los técnicos del INDEC en relación al relevamiento de lo que son los precios a nivel local? Me imagino que se lo solicitan a las direcciones de estadística de cada provincia, remiten a Buenos Aires y desde allí se elabora después los indicadores y lo que vendría a ser la composición de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. Y en este relevamiento puede ser una hipótesis de que, dada de que estamos, por ejemplo, en un momento donde por estacionalidad hay productos que provienen del campo, que son parte fundamental de la canasta de alimentos. El tomate, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Que está a un precio en tendencia a la baja y por lo tanto eso puede estar incidiendo. Lo mismo puede suceder con algunas otras cuestiones que tienen, por ejemplo, la banana que se consume aquí en Jujuy, que proviene de la región del Ramal. No sé, habrá que desagregar cuando se pueda del cálculo que hace el INDEC, cómo toman y para qué toman los indicadores que llevan a que asegurar que la inflación nacional promedio a nivel general es 1,6 y en Jujuy es 1,2. Es decir, esto llama la atención, obviamente. Y bueno, pero lo importante es que ha vuelto a dar en el mes de junio por abajo del 2, y esto es el principal dato no solamente de la economía, sino también de la política, porque el gobierno sigue exhibiendo como un éxito el tema del control de la inflación en estos niveles. Y bueno, lo que ha dado a nivel nacional es, ya lo han dicho ustedes, el 1,6, el acumulado enero para el tiempo, digamos, enero hasta junio, el 15,1, y el interanual el 39,4. Esto implica de que estamos con una inflación que es valorada por el lado del ciudadano común, si la población mayoritaria se valora mucho. Esto que tiene que ver con que no tienen la inflación galopante de años anteriores, y particularmente desde el gobierno de Milei, particularmente en lo que va de los últimos 8 meses, la tendencia es a la baja. Y lo que hay que analizar, me parece que es lo que podemos hacer ahora, qué es lo que más ha bajado y qué es lo que todavía se mantiene, podríamos decir, en cierto nivel alto. Para esto que decía, de que cómo valora la población lo que está sucediendo en materia inflacionaria. Bueno, esto es importante. En alimentos y bebida, ¿no? En alimentos y bebida ha habido un aumento del 0,5. En transporte, el 0,4.
y en prendas de vestir y calzado el 0,9. Esto es lo que importa cuando se analiza cómo está haciendo la lectura de la inflación y de estos datos, digamos, que anuncia el INDEC, la población mayoritaria. Cuando digo mayoritaria, porque el tema de la inflación es lo que más importa a la hora de poder indagar el estado de ánimo de la población en materia de su situación económica y en materia política, que es lo que importa a futuro. Y lo que todavía se mantiene en niveles elevados, porque en comunicación, que significan los celulares que estamos usando, el 4.1. En 4.1 resulta ser anualizado un aumento del 47.2, es decir, está por encima del promedio del 39.4 que ha dado en general. Y después hay otro dato que es importante para ver quiénes son los responsables de que estos niveles todavía sigan siendo altos. En vivienda, agua, electricidad y gas, el aumento fue del 2.4, pero lo que importa es ver el interanual aquí. El interanual aquí da el 86,9%. Una burrada, casi el triple de la inflación. Permítanme, sí. La lectura de quiénes son los que están detrás de estos precios y de estos porcentajes. Si se mide comunicación, son las empresas monopólicas, todas en manos de capital extranjero, que nos dan el servicio de Internet y de comunicación celular. Por lo tanto, están garantizándose un ajuste de sus precios en un nivel que está muy por encima del precio de otros bienes. Y lo mismo en electricidad y gas, hasta en agua, porque aunque el agua no está todo en manos de empresas extranjeras, en el caso del NOA, el agua está en manos del Estado. Y por lo tanto, ¿quiénes son los que se están garantizando una rentabilidad importante a la hora de ver quiénes controlan o son propietarios de la red eléctrica mayorista, de la minorista, del gas? Y esto es lo que está detrás de estos indicadores que así a seca, un porcentaje como, es decir, el 2,4 en el caso de electricidad y gas, te puede decir bajo, pero mirado el interanual, quiere decir que vienen ajustando en un año como para garantizarse aumentar la rentabilidad y la ganancia del capital invertido aquí. Tengan en cuenta que si se ha dado en términos generales una inflación interanual del 39.4 y estamos hablando del 86,9, estamos hablando prácticamente de una diferencia de 50 puntos. Quiere decir que esto es lo que hay que estudiar a la hora de ver quiénes son los responsables de que esto no se detenga. Porque en materia de alimentos está claro que la caída del consumo, que recién se ha recuperado levemente en el mes de junio, el consumo masivo, están con serias dificultades porque habrán ido a los supermercados y cada día se hace más general aquello de que 2x1, 3x2, que es lo que ha podido hacer, digamos, quienes son dueños de los supermercados o de la línea de abastecimiento mayorista para poder incentivar un poco el consumo. Ahora, porque dado los niveles de la población en materia salarial, están muy mal los salarios y por lo tanto estas cosas están sucediendo en el caso de alimentos. Ana Mayo, ¿usted cree que la gente refleja el 0,6% en alimentos y bebidas? ¿No fue más para la gente cuando fue al supermercado? Bueno, hay rubros que no se corresponde con la realidad. Por ejemplo, carne. Sí. Vamos a tomar algo que es de consumo generalizado, por más que la caída del consumo per cápita es abrupta. Estamos en la mitad del consumo per cápita que teníamos hace 10 años atrás. Llegamos a tener 80 kilos per cápita en la Argentina, hoy no llegamos a 40 kilos per cápita. Y ahora se va a la carnicería, uno tiene que hacerlo toda la semana, por lo menos una vez a la semana se consume carne. Sí. El kilo de pulpa o de filete está en 14, 15 mil pesos. Sí.
Cuando empezó el año estaba en 10.000, por lo tanto no se corresponde en ciertos rubros lo que se dice en general con el tema de bebidas y alimentos. Bueno, el otro tema es el transporte, que también tiene un 0,4. Y hay empresas que han ajustado 2 o 3 veces, digamos, la tarifa de transporte y están por arriba de lo que dice, en este caso, el INDEC a nivel nacional. Pero sacado estos artículos o rubros muy particulares, creo que la tendencia y la realidad de la caída de la inflación en estos niveles es algo cierto, no se puede negar. Y después hay que ver de qué manera están elaborando aquí, ¿no? En el caso de la provincia de Jujuy, los datos que remiten al INDEC nacional y desde allá nos mandan la cifra ya procesada para dar la inflación regional. Bien, también estaba leyendo dentro de lo que eran justamente estos valores que se habla de precios estacionales que, al igual que el mes anterior, tuvieron una deflación del 2%, que bajó un 0,2%, ahí me corrijo, mientras que, bueno, nosotros hablábamos justamente de la suba del combustible, de las tarifas, de otros, que tuvieron un impacto, un revés totalmente contrario. ¿Se nota justamente el tema de la deflación o no? ¿O es solamente una medición para los porcentajes, digamos? No, yo creo de lo que estás hablando, para ser preciso, es de la inflación núcleo. La inflación núcleo se mide sin precios regulados, ¿no? Y sin estacionalidad. Esto ha dado en junio el 1,7, esta inflación núcleo. Sí. Esto quiere decir de que yo hacía referencia, por ejemplo, ¿no?, al tomate, o por ejemplo a las bananas, y esto incide en esta inflación general que no tiene en cuenta lo que vendría a ser la estacionalidad ni los precios regulados. Y es así porque nosotros podemos hacer un relevamiento de la canasta básica alimentaria en Jujuy y nos vamos a encontrar con diferencias en algunas producciones o en algunos bienes respecto a lo que pagan en los grandes centros urbanos, donde influye mucho el tema transporte. Aramayo, ¿por qué cree que, si bien los datos de la inflación de julio se van a conocer recién a mediados del mes que viene, ¿por qué cree que la suba tan abrupta que tuvimos del dólar en el mes de julio, ¿sí? No estaría trasladándose a precios de acuerdo a las primeras mediciones de las consultoras privadas de la primera quincena del mes? ¿Por qué cree que estaría pasando? ¿Por qué sube el dólar y no tanto la inflación? Hugo, es que el consumo sigue estancado, 14 meses sin aumento del consumo de masa, del consumo que hace el común de la población, 14 meses. Recién en el mes de junio hubo un leve 0,6 de aumento general del consumo masivo. Quiere decir que lo acumulado en estos 14 meses de caída del consumo masivo, que tiene que ver con el poder adquisitivo de la población, está haciendo que si se pretendiera trasladar la evolución del dólar, que ha llegado casi a 1.300. Le corrijo, ayer 1.360 en Jujuy. Se provocaría una caída abrupta, mayor en el consumo masivo, y esto a las empresas no les interesa, porque prefieren mantener en este nivel los precios generales. Si pueden hacer promociones como las que hacía mención recién, lo van a seguir haciendo y van a tratar un mínimo de consumo masivo que les garantice que lo que se llama en economía la realización del producto, es decir, se produce y después hay que realizar el producto en el mercado. Y si eso no se da porque la capacidad de compra de la población está en crisis, está en caída, entonces tienen que tener se puede decir, una decisión muy fina, muy elaborada, de que hasta dónde pueden remarcar precios como lo venían haciendo en épocas anteriores. Además, porque tiene que ver con los salarios. Los salarios, tengan en cuenta ustedes, están en términos reales por debajo del año 2023, de noviembre del 2023.
está el salario real de la actividad privada es un 1.2 por debajo de noviembre del 2023. Esto es lo que explica por qué las empresas formadoras de precios son muy cuidadosas a la hora de definir qué precios van a poner en la góndola de los supermercados. Y acá entra un factor importantísimo, ¿no? Usted arrancaba justamente recordando de que es el tercer mes que la DIPEC no tira valores, que es fundamental justamente teniendo en cuenta que esta medición, esta estadística y censo provincial hacen justamente a la sumatoria a nivel nacional, pero sobre todo nos da un importante impacto de cómo es el poder adquisitivo de los trabajadores y cómo también pierde ante la inflación. Así es. Así es. Tengan en cuenta ustedes que el salario promedio en la actividad privada nominal anda aproximadamente en 1,5 millones promedio, ¿no? Sí, de sí. pesos. A abril del 2025 estamos hablando, pero si se le saca el aporte a la seguridad social de los trabajadores, que son sobre ese 1,5 millones, son 255.000 pesos de bolsillo, el promedio es de 1.240.000 pesos. Promedio. Quiere decir que hay gente que está en el 700, 800 y gente que está en 2 millones. Es decir, esto es lo que hay que ver a la hora de conocer cuál es la verdadera capacidad de consumo de la población. Y como esto sigue con problemas, porque los que logran algún tipo de aumento lo hacen con la pauta que ha impuesto el gobierno, que es del 1% mensual. Y por lo tanto va a llegar un momento en donde va a volver a discutirse el tema paritaria, el tema de cómo están los salarios en la realidad, no en lo nominal o en lo que dice el gobierno. Y bueno, pero esto es lo que es parte, digamos, del debate sobre qué es lo que está pasando con la macroeconomía de nuestro país. Y repito una idea del inicio, este tema de cómo está la inflación es un dato más que económico, es un dato político fundamental, porque estamos próximos a elecciones muy importantes, como la de Provincia de Buenos Aires, y las elecciones para renovar parcialmente la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación, y este dato del estado de ánimo de la población en relación al tema inflación va a ser fundamental a la hora de ver cómo va a votar la población en esos momentos. Por eso el comentario eufórico de Milei ayer en relación, ¿no?, a su ministro de Hacienda, en su tuit, a ustedes lo habrán visto, vamos, ¿no? Es Toto. un largo Vamos, Toto. Porque eso es en política lo que importa a la hora de sintonizar el estado de ánimo de la población y el balance que está haciendo en relación a la política económica. La mayoría, no digo minorías que se guían por otros parámetros, ¿tá? Por ejemplo, el tema corrupción, el tema de lo que está sucediendo, inclusive con el propio gobierno, el caso Libra. No. Cuando se ve la mayoría, la absoluta mayoría de la población, se va a referir o va a tener muy en cuenta lo que está pasando en materia inflacionaria. Ahora, la euforia de Milei fue más fuerte que él, ¿no? Tuvo que, en vez de festejar y decir, bueno, qué bueno, estoy muy contento, al dato lo llora todo Mandrilandia, digamos, no deja de ofender ni cuando está contento el hombre. No, ni siquiera. Ni cuando festeja. Bueno, la Mandrilandia vendría a ser la totalidad de la población. Todos los que no piensan como él, básicamente. Comentario crítico, no solamente lo que hacen política o los periodistas. Eso, además más de uno se debe haber desayunado con justamente, ¿no? Según la canasta básica total, que 4 personas necesitaron 1.128.398 pesos para no ser pobre. Ya no entramos ni siquiera dentro de lo que es la clase media, ya la gran mayoría de los argentinos son nuevos pobres, rozando incluso para no ser indigentes. Y le agregamos a Carla, Benito, de que el número de 1.128.000 no cuenta el alquiler de la familia, es decir, cuenta que la familia ya tiene una vivienda, o sea que si tiene que alquilar 500... Ustedes conocen que el 39, casi 40% de la población argentina no tiene casa propia. Claro, sí, yo pensé que era más. Mirá. Claro, y bueno, hay, junto al dato de pobreza que dan ellos,
Yo tengo otro dato que lo conversaremos en otro momento, que hace la Junta Interna del INDEC, que alguna vez se lo comentamos en la región. En realidad, para no ser pobre, según este dato de la Junta Interna de ATE Capital, está en 1.700.000 pesos, para no ser pobre, ¿tá? No en 1.128.000. Suena mucho más lógico. El INDEC da que para no ser indigente, es decir, para poder poder comer todos los días, se necesitan 506.000 pesos. Los datos que da la Junta Interna de INDEC dice que se necesita casi 1 millón de pesos para poder comer en una familia tipo de 4 miembros. De 4 miembros, exactamente. Eso sí, los adultos de esta familia tipo tienen una estabilidad y no son jubilados que están a cargo de los nietos. Así es, así es. Esa es la ser realidad. así, son más que indigentes. Exactamente. Nosotros le agradecemos. Profe, ¿quedó algo en el tintero que quieras repasar, que quieras hacer hincapié? No, yo creo que hemos tratado lo que interesa para analizar el tema de lo que ha dicho ayer el INDEC y de lo que dice el INDEC sobre lo que pasa también en la provincia de Jujuy. Así que me parece que podemos decir que hemos resuelto el tema. Bueno, muchas gracias, profe. Es un enorme orgullo hablar con usted siempre. Bueno, gracias, Hugo. Gracias. Un abrazo, por favor. Carla. Le mandamos un abrazo bien fuerte. Bueno, gracias a ustedes. Ahí dialogábamos con el licenciado en Economía, profe emérito de la Universidad Nacional de Jujuy, Carlos Benito Aramayo, que siempre es un gusto, como bien lo decís, Huguito, hablar con él. Sí. Hicimos un recorrido de una punta a la otra, haciendo justamente hincapié en cuánto incrementó